Vamos a hablar ahora del procedimiento ordinario. ¿Por qué me río? Bueno, de repente yo entiendo que estos temas no son tan entretenidos, pero solo que me causa gracia que en un live anterior llegó un individuo y empezó a poner el hashtag en mis comentarios Fome la wea. Bueno, al menos le está ayudando el algoritmo. Solo eso y que se los quería compartir. Vamos a hablar ahora del procedimiento ordinario. Que, bueno, todo este procedimiento ordinario se refiere al libro segundo del Código Procesal Penal. Para mi profesora, la fiscal adjunta Marcela Moreno, de la ciudad de Talca, las instituciones más importantes de este libro son las siguientes y que los puede sacar de apuro tanto para efectos de un examen de grado como también para pasar la asignatura a su debido tiempo. Por eso vamos a partir ahora con la formalización de la investigación. Y la formalización de la investigación, que es una institución importantísima, bueno, también está señalada en el libro segundo. Pero no vamos a partir con la formalización de la investigación. Hola Jorge, ¿qué tal? 229. Creo que me salté un poquitito. Vamos a partir con el libro segundo, claro, y con el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, bueno, está regulado en el libro segundo. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a crímenes o simples delitos de acción penal pública. Y ojo, sus normas acá son de carácter supletorio. Vamos a partir entonces. Las investigaciones relativas a crímenes, simples delitos o faltas inician por denuncia o querella. Las investigaciones relativas a crímenes, simples delitos o faltas inician por denuncia o querella. Ahora, la investigación de delitos de acción penal pública, además, pueden iniciarse de oficio por el Ministerio Público. La gran mayoría de investigaciones parten investigándose de cero, parten de cero, con poco antecedente en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque estas no son casos de flagrancia, la gran mayoría de investigaciones. Esta indisponibilidad fáctica de la acción penal trae como efecto que muchas denuncias no son investigadas. Ojo con eso. Precisamente porque la gran mayoría de investigaciones parten desde cero, con poco antecedente, porque no se dan casos de flagrancia, y esta indisponibilidad fáctica trae como efecto que muchas denuncias no sean investigadas. Bien, relacionado con esto, tenemos lo que conocemos como el archivo provisional, que está señalado en el artículo 167 del Código Procesal Penal. ¿Qué señala el artículo 167 del Código Procesal Penal? Que, bueno, si no interviene aún el juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente las investigaciones que no tengan antecedentes que permitan esclarecer los hechos. Si aún no interviene el juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente las investigaciones que no tengan antecedentes que permitan esclarecer los hechos. Ahora, si el delito merece pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. Ojo con eso. Eh, la víctima puede solicitarle al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la reapertura de la investigación. La víctima le puede solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la reapertura de la investigación. Además, además, podrá reclamar de la delegación esta a las autoridades del Ministerio Público y promover la intervención del juez de garantía deduciendo la querella respectiva. Aquí peguenle un ojo al artículo 169 del Código Procesal Penal. Vamos a hablar ahora del principio de oportunidad.
A ver, el principio de oportunidad, que está señalado en el artículo 170 del Código Procesal Penal, ojo con esto, porque se dan muchos casos, y por ejemplo, el otro día nos tocó ver un caso de un chico al que le aplicaron el principio de oportunidad. Lo agarraron a combo afuera de una casa y bueno, tuvo una contusión en la nariz. Esto fue conocido por la autoridad competente, pero claro, y como no era tan relevante en comparación a otros delitos, le aplicaron el principio de oportunidad y la causa, bueno, fue un no. Ahora, aterricemos esto a términos jurídicos porque obviamente no le van a decir eso a un profe, menos a un juez. Hablemos del principio de oportunidad entonces, más o menos para que tuvieran la idea de lo que se trata. El principio de oportunidad que está señalado en el artículo 170 del Código Procesal Penal tiene como fin alivianar el trabajo de los tribunales. Aquí hay situaciones donde una situación puede constituir falta, incluso un simple delito, pero la verdad es que no es tan relevante. Los fiscales del Ministerio Público pueden no iniciar una persecución penal o abandonarla. En eso consta el principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público pueden no iniciar una persecución penal o abandonarla cuando el interés público no esté comprometido. Ojo con eso. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, cuando la pena asignada al delito exceda el presidio o reclusión menor en su grado mínimo, o el delito cometido haya sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de su función. Aquí no, el principio de oportunidad no. Entonces, el principio de oportunidad, los fiscales pueden decidir no iniciar una persecución penal o abandonarla cuando el interés público no esté comprometido, salvo excepciones como que la pena asignada a este hecho exceda el presidio o reclusión menor en su grado mínimo, o el delito cometido por el funcionario, o sea, un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de su función. Y ojo, el principio de oportunidad produce efecto de cosa juzgada. El principio de oportunidad produce efecto de cosa juzgada. Mi profesora nos señaló que esto bien puede asimilarse a una sentencia absolutoria. El ejercicio de esta facultad, el ejercicio de esta facultad se rige por instrucciones generales del Ministerio Público para establecer un uso racional de la misma. El fiscal debe emitir una decisión motivada al juez de garantía, el que a su vez va a informar a los intervinientes en el proceso. El juez, de oficio o a petición de parte, puede dejar sin efecto la decisión del fiscal si el fiscal excede sus atribuciones en cuanto a la pena mínima o cuando, dentro del mismo plazo, la víctima manifiesta su interés en el inicio o continuación de la persecución penal. ¿Cuál plazo? Dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal respecto a su pronunciamiento sobre el principio de oportunidad, 10 días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal en cuanto al principio de oportunidad, el juez, de oficio o a petición de parte, puede dejar sin efecto la decisión del fiscal si el fiscal excede sus atribuciones en cuanto a la pena mínima o cuando dentro de este mismo plazo de 10 días, desde la comunicación de la decisión del fiscal, la víctima manifiesta su interés en el inicio o continuación de la persecución penal. La decisión del juez obliga al fiscal a continuar con la persecución penal. Vencido el plazo de los 10 días estos y rechazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de 10 días para reclamar de la decisión del fiscal ante las autoridades del Ministerio Público. Vencido el plazo de 10 días o, o realizada por el juez la reclamación respectiva,
Acá los intervinientes contarán con un plazo de 10 días para reclamar de la decisión del fiscal ante las autoridades del Ministerio Público. Bueno, conociendo esta reclamación, las autoridades del Ministerio Público deben verificar si la decisión del fiscal se ajusta a las normas y políticas generales del servicio. Transcurrido el plazo de reclamación, o si esta reclamación se rechaza por parte de la autoridad del Ministerio Público, se entenderá acción penal respecto del hecho que se trate. Pero esto no obsta de que se pueda perseguir la responsabilidad civil por un mismo hecho. Ojo con eso. Cuando transcurrido el plazo de reclamación, que son 10 días, o si ésta se rechaza por parte de la autoridad del Ministerio Público, se entiende acción penal respecto del hecho que se trate, pero esto no obsta que se pueda perseguir la responsabilidad civil por un mismo hecho. Ya. Ahora, también tenemos que mencionar la facultad de no iniciar la investigación, que está señalada en el artículo 168 del Código Procesal Penal. Y esta facultad de no iniciar la investigación se puede ejercer mientras no intervenga el juez de garantía en el procedimiento. Ahora, el fiscal puede abstenerse de la investigación cuando los hechos relatados no constituyan delitos o la acción penal del imputado se encuentre extinta conforme a los antecedentes suministrados. Esta decisión siempre debe fundarse, sí, no es que simplemente no se va a abstener de la investigación. La decisión de no iniciar la investigación debe ser fundada. El artículo 169 del Código Procesal Penal señala que la víctima puede provocar la intervención del juez de garantía en la querella respectiva. Bien, eso a modo introductorio del principio del procedimiento ordinario en materia procesal penal. Ahora vamos a hablar del inicio del procedimiento, el inicio del procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario puede iniciar por una denuncia o una querella. El artículo 173 del Código Procesal Penal señala que la denuncia se puede presentar por cualquier persona ante el Ministerio Público, la PDI, Carabineros o un tribunal con competencia penal. El artículo 174 del Código Procesal Penal señala también de que la denuncia puede formularse por cualquier medio y debe contener la información del denunciante más su individualización, domicilio, narración circunstanciada del hecho, designación de quienes hubieran cometido el delito y personas que hubieran presenciado el hecho o hayan tenido noticias. Entonces, el artículo 174 del Código Procesal Penal señala que la denuncia puede formularse por cualquier medio y debe contener la información que el denunciante suministre, más la individualización de este, domicilio, narración circunstanciada del hecho, designación de quienes hubieran cometido el delito y personas que hubiesen presenciado el hecho o tenido noticias del mismo. Y esta denuncia se envía al Ministerio Público. La denuncia la debe conocer porque se envía al Ministerio Público. Vale. Ahora, hablemos de la obligación de denunciar. La obligación de denunciar se encuentra señalada en el artículo 175 del Código Procesal Penal. ¿Y a qué se refiere la obligación de denunciar? Los miembros de Carabineros, PDI y Gendarmería deben denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Esto incluye a las Fuerzas Armadas. Ojo con eso. Piensen en los militares que asaltaron el otro día en un regimiento en Valparaíso. La obligación de denunciar entonces implica que los miembros de Carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas deben denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los fiscales y demás funcionarios públicos deben denunciar todo delito
del que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, en especial de sus subalternos. Asimismo, los jefes de puertos u otros medios de locomoción o de carga deben denunciar delitos que se cometieren en su puesto, viaje o donde realicen la carga, apenas lleguen a puerto, en el caso de los barcos. Muchas gracias, Marisol, por el apoyo a este live. Muchas gracias. También tienen la obligación de denunciar los jefes de establecimientos de salud, los funcionarios del área de la salud y también los auxiliares. Estos jefes de establecimientos de salud y funcionarios del área de la salud y los auxiliares tienen la obligación de denunciar delitos o cadáveres con signo de envenenamiento o de delito. No se pueden quedar callados. Los directores y otros funcionarios, como inspectores de establecimientos educacionales de todo nivel, deben denunciar todos los delitos que afectaren a los alumnos o hubieran tenido lugar en un establecimiento educacional, desde luego. La obligación de denunciar tiene un plazo, y este plazo está señalado en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Y este plazo para denunciar es de las 24 horas siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho criminal. La obligación para denunciar tiene un plazo de 24 horas siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho criminal. Aquí, en el caso de capitanes de nave o aeronave, desde que arriben al puerto o aeropuerto de la República, ahí se les empiezan a contar las 24 horas. Bueno, el incumplimiento de la obligación de denunciar lo podemos encontrar en el artículo 174 del Código artículo 177 del Código Procesal Penal. Y esta sanción por no denunciar dentro de este tiempo es la siguiente. Relativo al incumplimiento de la obligación de denunciar. Vamos a ver si el código lo tenía aquí al lado. Ya. En caso de incumplimiento de la obligación de denunciar, estas personas incurren en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal o en la señalada en disposiciones especiales. La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiera omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia de su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos. Esto se vincula estrechamente con el inciso final del artículo 17 del Código Penal. Ojo con eso. Lo anterior, por lo tanto, el incumplimiento de la obligación de denunciar se aplican las sanciones previstas en el artículo 494 del Código Penal. Ahora, lo anterior no aplica cuando el que omite la denuncia arriesga su persecución penal propia o la de su cónyuge, conviviente, hermano, ascendiente o descendiente. Vamos a referirnos ahora a la responsabilidad y derechos del denunciante. Responsabilidad y derechos del denunciante. La responsabilidad del denunciante es la que corresponde por medio de la denuncia o con ocasión de ella, entre paréntesis, delitos cometidos. Entonces, la responsabilidad del denunciante, según el artículo 178 del Código Procesal Penal, es la que corresponde por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Y el denunciante no adquiere el derecho a intervenir en el procedimiento. Ojo, no adquiere el derecho a intervenir en el procedimiento sin perjuicio de las facultades que por ser víctima del delito le correspondan. Hablemos ahora de la autodenuncia.
La autodenuncia está regulada en el artículo 179 del Código Procesal Penal. Autodenuncia señalada en el artículo 179 del Código Procesal Penal. El imputado por un tercero, en caso del imputado por un tercero, tiene el derecho de concurrir al Ministerio Público y solicitar que se investigue su imputación. Si el fiscal se niega, el imputado puede recurrir a las autoridades del Ministerio Público para que revise tal decisión. Entonces, la autodenuncia, conforme al artículo 179 del Código Procesal Penal, señala que la persona imputada de un hecho punible por una tercera persona tiene el derecho de concurrir al Ministerio Público y solicitarle al fiscal o solicitarles que investiguen su imputación. Si el fiscal se niega, el imputado puede recurrir a las autoridades, al superior jerárquico dentro del Ministerio Público, del fiscal que no quiso iniciar la investigación, para que revise tal decisión. Ahora, para el cumplimiento de los fines de la investigación, se puede disponer de operaciones científicas, fotográficas, grabaciones, reproducción de imágenes, etc., propiciadas por los medios técnicos más adecuados. Entonces, para el cumplimiento de los fines de la investigación, conforme lo señala el artículo 180 del Código Procesal Penal, se puede disponer de operaciones científicas, fotográficas, grabaciones, reproducción de imágenes, etcétera, propiciadas por los medios técnicos más adecuados para ello. El Ministerio Público dirige exclusivamente la investigación, hace los requerimientos de información necesarios tanto a las policías, el servicio médico legal o el Lavocar. Ojo con eso. Y la investigación del Ministerio Público se sostiene en peritos y en policías. De todas estas actuaciones se deja registro en la carpeta de actuación del fiscal. De todas estas actuaciones se deja registro en la carpeta de actuación del fiscal. Relativo al registro de actuaciones del Ministerio Público, a esto se refiere el artículo 227 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 227 del Código Procesal Penal? Registro de actuaciones. El Ministerio Público debe dejar constancia de sus actuaciones, apenas tengan lugar, por cualquier medio que pudiese garantizar fidelidad e integridad de la información, más acceso a la misma, de aquellos que la ley les confiere su ingreso. Bueno, entonces, ya esto lo pueden ver con más detalle en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que es el registro de las actuaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público debe dejar constancia de el Ministerio Público debe dejar constancia de las actuaciones que realice, tan pronto tuvieran lugar, utilizando cualquier medio que le permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieran derecho a exigirlo. Entonces, el Ministerio Público, conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, debe dejar constancia de las actuaciones que realice tan pronto tengan lugar, utilizando para tal efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, como también el acceso de aquellas personas que por ley tuvieran derecho a exigirlo. La constancia de cada actuación debe consignar, por lo menos, la indicación de la fecha, hora y lugar, fecha, hora y lugar mínimo de la realización de las actuaciones del Ministerio Público, también de los funcionarios y otras personas que hayan intervenido, y una breve relación de sus resultados. Ojo con eso. Entonces se tiene que dejar constancia, por lo mínimo, de estos elementos en toda actuación del Ministerio Público.
Ahora, respecto a los secretos de las actuaciones de investigación, estos están señalados en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Y señala que hay actuaciones de la investigación del Ministerio Público y la policía que son secretas para terceros que son ajenos al procedimiento. Existen actuaciones de investigación del Ministerio Público y la policía que son secretas para terceros que son ajenos al procedimiento. En cuanto al imputado y demás intervinientes, estos pueden examinar y tener copias de registros y documentos de investigación del fiscal y podrán examinar la investigación policial. Ojo, es lógico, pues si son intervinientes en el procedimiento. El fiscal puede disponer que determinadas actuaciones o documentos sean mantenidos en secreto respecto de los imputados u otros intervinientes, cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación. El fiscal debe especificar las actuaciones, de modo que no se vulnere la reserva, y fijar un plazo no superior a 40 días para mantener el secreto, que podrá ser ampliado por el mismo periodo, por 40 días más, pero por una sola vez y por motivos fundados. Ojo, el fiscal puede disponer que determinadas actuaciones o documentos sean mantenidos en secreto respecto de los imputados u otros intervenientes, cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación. El fiscal también tiene que especificar qué actuaciones quiere considerar secretas, de modo de que no vulnere la reserva, y aparte fijar un plazo no superior a 40 días para mantener este secreto, que puede ser ampliado por el mismo periodo, pero por una sola vez y con motivos fundados. Pero ojo, esta ampliación de 40 días más es inoponible tanto al imputado como a su defensa. Dense cuenta lo garantista que es nuestro sistema, gracias a Dios. Bien, el imputado o cualquier otro interviniente puede solicitarle al juez de garantía que ponga término al secreto o lo limite en cuanto a su duración, piezas o actuaciones, o personas a las que le afecte el secreto. ¿Ok? El imputado o cualquier otro interviniente le puede solicitar al juez de garantía que le ponga término al secreto o lo limite en cuanto a su duración, piezas o actuaciones, o personas a las que le afecte el secreto. Pero ojo, no se puede decretar secreto por parte del fiscal a la declaración del imputado. En puntos no se les puede decretar secreto. Declaración del imputado, actuaciones del tribunal y los informes de los peritos. Ahora, ¿quién está afecto por una investigación desformalizada? Este es un supuesto que se pone en el artículo 186 del Código Procesal Penal. Ojo con esto. Los que están afectos por investigación desformalizada. Bueno, cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no se ha formalizado judicialmente, le puede pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez de garantía fijarle un plazo al fiscal para que formalice la investigación. Ojo con eso. Entonces, según el artículo 186 del Código Procesal Penal, cualquier persona afectada porque la investigación no se ha formalizado, le puede pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que son objeto de la investigación, o que el juez le fije un plazo al fiscal para que formalice la investigación. ¿Por qué? Porque si la investigación no se ha formalizado, entonces estamos en presencia aquí de una vulneración de garantías fundamentales. Están transgrediendo su debido proceso, caballeros. Bien, ahora nos vamos a referir a los medios de prueba que se pueden utilizar relativos a la etapa de investigación. Medios de prueba
que se pueden utilizar en la etapa de investigación y con esto vamos a finalizar. Ya. El primer medio de prueba que se puede usar o que está presente, mejor dicho, durante la etapa de investigación son los objetos, documentos e instrumentos que señala el artículo 187 del Código Procesal Penal. Primer medio de prueba que está presente durante la etapa o puede estar presente durante la etapa de investigación son los objetos, documentos o instrumentos. Estos se refieren a aquellos que parecieron haber servido para perpetrar el hecho investigado o que se haya encontrado en el sitio del suceso. Estos serán recogidos y guardados bajo sello. Aquellos objetos que se encuentren en poder del imputado o de otra persona, se procede a su incautación. En caso de objetos que se encuentren en poder del imputado, en caso de flagrancia, se les va a aplicar una incautación inmediata. Ojo con eso. Ahora, el Ministerio Público tiene la obligación de conservar estas especies incautadas en la investigación. Vamos a hablar ahora del otro medio de prueba que está presente o puede estar presente en la etapa de investigación, que son los testigos ante el Ministerio Público. En la etapa de investigación, los testigos convocados por el fiscal están obligados a comparecer a su presencia y ante un abogado o ante el abogado asistente del fiscal, salvo en los casos del artículo 300 del Código Procesal Penal. Bueno, entonces, el otro medio de prueba presente durante la etapa de investigación son los testigos ante el Ministerio Público. En la etapa de investigación, los testigos convocados por el fiscal están obligados a comparecer a su presencia y ante el abogado asistente del fiscal, salvo en los casos del artículo 300, que se refiere a presidente de la República, expresidente de la República, Contralor General de la República, parlamentario y esta gente importante, entre comillas importante. Ahora, si el testigo citado no comparece por motivo injustificado, sin justa causa, o se niega a declarar, se le pueden decretar medidas de apremio para que comparezca, conforme al artículo 299 y 33 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son estas medidas de apremio? Que pueden ser conducidos a declarar por la fuerza pública, que vaya carabinero a buscarlo para que vaya a comparecer, o otra medida de apremio son el pago de costas o multas, es decir, le atacan el bolsillo. Otro medio presente que se observa en la etapa de investigación es el caso de los exámenes médicos en delitos sexuales. Exámenes médicos en delitos sexuales. En cuanto a los hospitales o clínicas, estos practican exámenes y pruebas biológicas conducentes a acreditar hechos punibles e identificar a los partícipes, y deben conservar los antecedentes y los datos. Aquí el rol de los hospitales y las clínicas es súper importante en temas de exámenes médicos relacionados con delitos sexuales, ya que estos hospitales o clínicas practican exámenes y pruebas biológicas conducentes a acreditar hechos punibles e identificar a los partícipes, y deben conservar tanto los antecedentes como los datos que posean. Asimismo, otros medios de pruebas que encontramos durante la etapa de investigación son los exámenes médicos y la autopsia. Exámenes médicos y autopsia. La autopsia, cuando es necesaria, siempre la hace el servicio médico legal. La autopsia, cuando es necesaria, siempre la hace el servicio médico legal. Ahora, en cuanto a las lesiones corporales, que son un supuesto señalado en el artículo 200 del Código Procesal Penal, la persona que tenga a su casa o establecimiento de salud debe dar cuenta al fiscal de las lesiones corporales que pueda tener.
Pero bueno, las lesiones corporales, aquí ustedes pueden revisar el artículo 200 del Código Procesal Penal que está vinculado con este tema de los exámenes médicos y las autopsias. Ahora, relacionado con esto, debe dar cuenta en el acto cualquier persona que pueda tener lesiones corporales, debe dar cuenta en el acto al tribunal y por medio de denuncia en caso de ausencia del jefe del establecimiento que otorga estos exámenes médicos o autopsia. El incumplimiento, o si no está el jefe del establecimiento, se le da cuenta al subrogante. Y el incumplimiento de esta obligación, bueno, implica las sanciones del artículo 494 del Código Penal, que es de 1 a 4 UTM. Vamos a referirnos al artículo 200 que mencionamos, no podemos no mencionarlo, que bueno, estábamos hablando de los exámenes médicos y autopsias, que la autopsia, cuando sea necesaria, la debe practicar el servicio médico legal. Respecto a las lesiones corporales, estos supuestos que están señalados en el artículo 200 del Código Procesal Penal, señala que toda persona a cuyo cargo se encontrara un hospital u otro establecimiento de salud semejante, público o privado, dará en el acto cuenta al fiscal de la entrada de cualquier individuo que tuviera lesiones corporales de significación, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hicieren la o las personas que lo hubieran conducido acerca del origen de estas lesiones y del lugar y estado en que se hubiera encontrado. La denuncia debe consignar en el estado del paciente, la denuncia debe consignar el estado del paciente, la denuncia que haga este jefe de hospital debe consignar el estado del paciente, describir sus signos externos de lesiones e incluir las exposiciones que haga el afectado o las personas que lo hayan llevado al hospital. En ausencia del jefe del establecimiento, se da cuenta al jefe subrogante al momento mismo del ingreso del lesionado. El incumplimiento de esta obligación trae las sanciones del artículo 494 del Código Procesal Penal, que son multas de 1 a 4 UTM. Ahora, en caso de hallazgo de un cadáver, a este supuesto se pone el artículo 201 del Código Procesal Penal. Cuando hay motivo para sospechar que la muerte de una persona se debe a un hecho punible, por ejemplo, que tenga 3 balas en el pecho, cuando haya motivo para sospechar que la muerte de una persona se debe a un hecho punible, el fiscal procederá antes de la inhumación del cadáver o después incluso de su exhumación a practicar el reconocimiento del difunto o realizar su autopsia. El cadáver puede entregarse a los parientes del difunto o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del fiscal, tan pronto se hubiese practicado la autopsia. Ojo con eso. Entonces, en caso de hallazgo de un cadáver, cuando hay motivos para sospechar que la muerte de una persona se debe a un hecho punible, el fiscal debe proceder, antes de la inhumación del cadáver o después de su exhumación, a practicar el reconocimiento del difunto o realizar la autopsia por intermedio del servicio médico legal. El cadáver puede entregarse a los parientes del difunto o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del fiscal, tan pronto se hubiese practicado la autopsia. Otro medio de prueba que está presente en la etapa de investigación son los exámenes y pruebas de ADN. Estos están señalados en el artículo 199 del Código Procesal Penal. Exámenes y pruebas de ADN. Que estos exámenes y pruebas de ADN lo efectúa el Servicio Médico Legal, pero también el LACRIM y el LABOCAR, que son laboratorios acreditados. LACRIM y LABOCAR y el Servicio Médico Legal. Estos son los exámenes y pruebas de ADN que se hacen. Lo hacen ellos. Otro medio de prueba que podemos considerar acá es la exhumación y pruebas caligráficas. Exhumación y pruebas caligráficas.
otro medio de prueba que está presente durante la etapa de la investigación es la exhumación y pruebas caligráficas. ¿Qué es esto? La exhumación, que está señalada en el artículo 202 del Código Procesal Penal, señala que en casos calificados y cuando pudiere resultar de utilidad para la investigación de un hecho punible, en casos calificados, y cuando pudiere resultar de utilidad para la investigación de un hecho punible, se debe solicitar autorización judicial previa citación del cónyuge o conviviente civil o parientes más cercanos del difunto para practicar la exhumación. Ojo, siempre con respeto a la familia. En cuanto a las pruebas caligráficas, que están señaladas en el artículo 203 del Código Procesal Penal, el fiscal puede pedir al imputado que escriba en su presencia palabras o frases a objetos de practicar pericias caligráficas para la investigación. Si el imputado se niega, el fiscal le puede solicitar al juez de garantía autorización correspondiente para obligarlo. Bueno, en este caso, este otro medio de prueba que está presente en la exhumación y las pruebas caligráficas, que la exhumación, a la que se refiere el artículo 202 del Código Procesal Penal, se refiere a que se practica en casos calificados y cuando pudiera resultar de utilidad para la investigación de un hecho punible. Pero siempre se debe solicitar la autorización judicial, previa citación del cónyuge, conviviente civil o parientes más cercanos del difunto. Y en cuanto a las pruebas caligráficas, señalada en el artículo 203 del Código Procesal Penal, el fiscal puede pedir al imputado que escriba en su presencia palabras o frases a objeto de practicar pericias caligráficas para la investigación. Si el imputado se niega, el fiscal le puede solicitar al juez de garantía autorización correspondiente para obligar al imputado. Otro medio de prueba presente en la etapa de investigación es la entrada y registro en lugares de libre acceso público. Entrada y registro en lugares de libre acceso público. Aquí, Carabineros y PDI pueden registrar estos lugares en busca del imputado o rastros y huellas investigados. Ojo con eso. Otro medio de prueba es la entrada y registro en lugares cerrados. Entrada y registro en lugares cerrados, como bien señala el artículo 205 del Código Procesal Penal. Esta entrada y registro en lugares cerrados se da cuando se presuma que el imputado o medios de comprobación del hecho se encuentren en un lugar cerrado. Aquí se puede entrar a registrar este lugar cerrado siempre que el propietario o encargado diere su consentimiento a la práctica de esta diligencia. Aquí se necesita el consentimiento expreso del propietario. Ahora, para practicar esto, el funcionario encargado de esta entrada y registro de lugares cerrados debe individualizarse él y los funcionarios que practiquen la diligencia, más individualizar a quién ordenó o precisar quién ordenó la diligencia por medio de un certificado. Y aparte, debe prever que la diligencia debe procurar, mejor dicho, que la diligencia cause las menores molestias y daños posibles. Ahora, en caso de que el propietario o encargado de este lugar cerrado se niegue a que se practique la entrada y registro, la policía toma medidas para evitar la fuga del imputado o el fiscal le pide autorización judicial al juez para practicar la diligencia. De todas maneras, el fiscal debe dar a conocer al juez las razones de la negativa del propietario o encargado. Ojo con eso. Un último medio de prueba que encontramos presente en la etapa de investigación es la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial. Entrada y registro en lugares cerrados sin autorización judicial. La policía no necesita la autorización judicial ni el permiso del juez en los siguientes casos: cuando hayan llamados de auxilio o signos evidentes que indiquen que se está cometiendo un delito,
o que existe indicio de destrucción de objetos o documentos ligados a la investigación de un hecho constitutivo de delito. Debe darse comunicación al fiscal inmediatamente terminada la diligencia o procedimiento y levantarse acta que se enviará al fiscal y cuya copia se entregará al propietario o encargado de la propiedad. Esta acta es circunstanciada. Ahora, esto es en casos donde no hay tiempo para esperar autorización. Ojo, ¿cómo se da esta situación en los casos de abigeato? Los casos de abigeato, que es el robo de animales, para que quede claro, la policía puede ingresar a los predios cuando existan indicios o sospechas, siempre que las circunstancias hagan temer que la demora en la autorización signifique impunidad para los delincuentes. O sea, en caso de abigeato, no hay tiempo para esperar autorización judicial, por lo que la policía puede ingresar a los predios cuando existen indicios o sospechas, siempre, siempre, siempre que las circunstancias hagan temer que la demora en la autorización signifique impunidad para los delincuentes. Si concurren estas circunstancias, entonces no hay tiempo para esperar autorización judicial y entrar al predio, en los casos de abigeados. Ahora, refiriéndonos a los objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado, a esto se refiere el artículo 215 del Código Procesal Penal. Cuanto a los objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado, señalar que si durante el registro se descubrieran objetos o documentos que permiten sospechar la existencia de un hecho punible distinto al que se persigue, se puede proceder a su incautación informando al fiscal, quien los conservará. Ahora, a esta incautación de objetos y documentos, en el contexto del ya mencionado artículo 215, señalar que el 217 señala que los documentos y objetos relacionados con el hecho investigado, que son objeto de pena de comiso o para presentarlos como medios de prueba, serán incautados previa orden judicial a petición del fiscal cuando la persona que los posee no los entregase o la entrega voluntaria ponga en riesgo la investigación. Ahora, en caso que estén en manos de una persona distinta del imputado, en vez de ordenar la incautación o antes de esta, el juez puede apercibir a esta persona distinta del imputado para que lo entregue. Ahora, esto no rige para personas a quienes la ley permite no prestar declaración. Facultad de no prestar declaración. Bueno, esto ya señalado con la incautación de objetos y documentos. En cuanto a la incautación de objetos y documentos, los documentos y objetos relacionados con el hecho investigado, que son objeto de pena de comiso o para presentarlos como medios de prueba, serán incautados previa orden judicial a petición del fiscal cuando la persona que los posea no los entregue o la entrega voluntaria ponga en riesgo la investigación. En casos que estén en manos de una persona distinta del imputado, en vez de ordenar la incautación o antes de esta, el juez podrá percibirla para que los entregue. Y aquí rigen los medios de coerción de los testigos para que los entreguen. Ahora, esto no aplica para las personas a quienes la ley permite no prestar declaración. Ojo con eso. Ya para terminar, cuando existiesen antecedentes suficientes para presumir que hay objetos en lugares cerrados, procede lo previsto en el ya señalado artículo 205, que es la entrada y registro en lugares cerrados sin autorización. Ya. Bien, vamos a llegar hasta acá y vamos a continuar en un ratito más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bendiciones.